Bueno, primero, para empezar, pues vamos a ver los versículos, lo que da, digamos, como la legalidad de este asunto. Sí, Entonces, vámonos primero a el libro de Números 19, Números 19, y vamos a leer del versículo 11, Números 19, versículo 11 a el 22. de 11 a 22. Vale. Sí, números 19, 11 al 22. Y bueno, yo te recomiendo que también, si puedes, leas todo el libro de números Vale. completo, ¿verdad? Sin saltártelo, sin irte para otro versículo o para otro libro, sino leerlo completo. Para que también te vayas enterando de lo que era la ley para los judíos y que, pues, en cierta manera, eh, hasta este día ellos la aplican a la vida de ellos. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos a leer y más adelantito te voy a decir en sí el como lo importante, digamos así, de Vale. esta clase. Bueno, Vale. vamos a leer entonces. Dice, bueno, como la clase es sobre los muertos, ¿verdad? Y sobre lo inmundo y sobre la inmundicia que se ocasiona cuando se toca un muerto. Ahora, yo te recomiendo que leas el libro de números porque no solo se refiere a los seres humanos, sino que también a los animales. O sea, al tocar un animal muerto también hace que una persona esté inmunda. Bueno, vamos a leerlo. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ahí aclara, ¿verdad? Lo deja bien clarito, que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y dice que al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. O sea, había una regla que cumplir, había un patrón, había algo específico que se había dejado para que esa persona no se mantuviera inmunda, sino que fuera purificada y tenían que seguir ese protocolo, ¿verdad? Como desinfección, por decirlo así. Mm. Ok. Y dice, el versículo 13 dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Ahora, aquí se refiere al tabernáculo, se refiere al edificio, no se refiere en sí a la persona. Ahora, en este tiempo, en nuestra era, por decirlo así, no existe allá en Israel un tabernáculo, no hay un lugar, no hay un edificio, sino que lo único que tienen es un muro, ¿verdad? El muro de los lamentos, que es parte de lo que era el tabernáculo. Entonces, me voy a adelantar un poco. Entonces, hay una diferencia entre ese tiempo y nuestra era. Ujú. Y también hay una diferencia entre el antes y después de Jesucristo. ¿Ok? También hay una gran diferencia entre el tabernáculo de aquel tiempo y el tabernáculo de ahora, porque ahora, en este tiempo, después de Jesucristo, después de la venida, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros pasamos a ser el tabernáculo. O sea, yo paso a ser el tabernáculo, tú pasas a ser el tabernáculo. Todo el ser humano, todo el hombre o mujer, toda la persona que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador y es bautizado en el agua y es bautizado en el Espíritu Santo, ya pasa a ser el tabernáculo de Dios. Entonces, aquí en este tiempo decía que el que no se purificare pasaba a llevar la inmundicia al tabernáculo, al edificio. Pero ahora en este tiempo, como en el edificio, entonces la inmundicia pasa a la persona directamente, ¿verdad? O sea, no hay algo que tú solo vas a pasar a un edificio, sino en el mismo tabernáculo, que sería Sí, la persona. ¿Ok? persona. Bueno, vamos a continuar.
El versículo 14, ok. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto o espada, perdón, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieran y sobre aquel que hubiese tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Ahora, esta agua y esta ceniza de esta vaca que se tenía que rociar sobre la persona, no era cualquier fulano el que iba a hacer ese tipo de evento o de cosa o de purificación, sino que era exclusivamente algo que hacían los levitas, algo que hacían los sacerdotes. Ahora, aquí, y por eso quiero que lo leas para que vayas entendiendo, te voy a adelantar un poco. Aquí está hablando de las cenizas y está hablando de un agua, ¿verdad? De las cenizas de una vaca y de un agua. O sea que llevaban al tabernáculo un animalito para sacrificarlo, que venía siendo como el chivo expiatorio, o el animalito de la expiación, o el animalito para la redención. Entonces, al hacer eso, el pecado, la inmundicia, lo que sea, que se vea hecho, caía sobre el animalito. Entonces, la ceniza esta que se le echaban al hombre al tercer día y el agua esta que se le echaban al hombre al tercer día, como ya te dije, no era cualquier persona, ¿verdad? Como ahora que así cualquiera puede orar y sí, y esto y lo otro, no, ¿verdad? Sino que era un trabajo exclusivo para los descendientes de Leví, para los levitas, para los sacerdotes, para una familia exclusivamente, que era la tribu de Leví. Nadie más podía hacerlo, ni los descendientes de, de, de Judá o de otra tribu, sino que era un trabajo exclusivo solamente para ellos. Nadie podía usurpar o nadie puede decir, bueno, yo quiero ser levita, yo quiero ir y hacer esto. No, no se podía. Era algo que iba contra la ley. Entonces, era un trabajo exclusivo para los levitas. Ok, continuamos. Dice el versículo, ¿dónde nos quedamos? 20, ¿verdad? Nos quedamos empezamos ahora el 21. Ah, ok, 21, ok. Dice, le será estatuto perpetuo, aquí va, ¿verdad? Le será estatuto perpetuo. O sea, es algo que no se puede cambiar, no se puede decir, bueno, estamos en el año 2023, ¿verdad? Ya vivimos en una sociedad desarrollada, en una sociedad científica, en una sociedad donde ya se inventaron los guantes, no, ¿verdad? Sino que dice que es un estatuto perpetuo. ¿Perpetuo para quién? Aquí va lo siguiente. Es un estatuto perpetuo no para el mundo, Claro. ¿sí? Eso quiero aclarar. Este es un Sí, sí. estatuto perpetuo solamente para aquellos quien llaman Dios a Dios, para los que llaman, para los que son, eh, para los que adoran a Dios, a Jehová, para los que adoran a Elohim, para los que adoran al Shaddai, ¿verdad? Este no es un estatuto perpetuo para los chinos o digamos para los gentiles, por decirlo así, o para los gitanos o para los indios o para los mayas o para los africanos, por decirlo así, o para los hindúes. No es un estatuto perpetuo para ellos. Esto es un estatuto para los que se han acercado a Dios,
Para los que dijeron, tu Dios será mi Dios. Para ellos. ¿Ok? Continuamos. Entonces, 21, ¿verdad? Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el mundo tocare, perdón, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. O sea, todo lo que el que está inmundo, ¿verdad? El que tocó el cadáver, todo lo que el que tocó el cadáver tocare, ya sea una cama, un televisor, un celular, lo que sea con lo que esta persona entre en contacto, va a ser inmundo. ¿Ok? Y dice, será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Ok. Ahora, viene lo terrible y lo tremendo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se puede cumplir esta ley Claro. si no hay un tabernáculo? ¿Cómo se puede cumplir esta ley si no hay un lugar donde sacrificar a las vacas o a los chivos o a los corderos o a las palomitas, o un lugar donde llevarle la ofrenda a los levitas? ¿Quién va a quemar esa ofrenda? No puede ser cualquier rabino. El hecho de que sea Claro. rabino no le da a esta persona el derecho de ir y hacer este sacrificio, o de ir y purificar a esta persona. Ahora que están en guerra y todos los soldados entran en contacto con los muertos, ya sea los de la Cruz Roja o los doctores, ¿verdad? Que sean israelitas, pues ellos como quiera tuvieron que haber entrado en contacto con algún cadáver de estos que mataron los de Hamas, o algo, ¿verdad? O sea, algún muerto, algún accidente, lo que sea. Entonces, esta es una ley para ellos. Claro. Ajá. Y esta ley se convirtió en ley para nosotros ahora que Dios es nuestro Dios. Pero antes, digamos, hace 2 años, para ti esto no aplicaba. Claro. Por decirlo Claro, así, claro. ¿verdad? O sea, Sí, sí, o hace 3 años, o cuando tú estabas, digamos, cuando yo estaba en el mundo, cuando tú estabas en el mundo, eso no aplicaba a nosotros. claro. Ahora, esta es una ley que dice ahí, que quedó plasmado, y dice que es un estatuto perpetuo. O sea, no es algo que lo pueden borrar los judíos, los hebreos o los Claro. israelitas. Entonces, ¿cómo le harán Sí, sí. ellos? Exacto, ¿cómo lo hacen? Qué tremendo, ¿verdad que sí? O sea, ¿cómo? Porque fíjate bien, Sí, sí, aquí va lo claro. terrible, aquí va lo terrible. Hay un versículo en la Biblia que dice que el que no cumpliere estos mandamientos no podrá. ¿Hola? Sí, 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 sí. El que no cumpla estos mandamientos va a ser cortado del tabernáculo y no va a poder entrar al reino de los cielos. O sea, va a ser quitado el que no cumpla esto, y va a caer bajo maldición. Maldito será el que no cumpliere estos estatutos y estos mandamientos. Entonces, este es un estatuto. Vaya tela. Entonces, si nos ponemos a ver esto, la realidad que viven los hebreos, porque no hay un tabernáculo, no hay un linaje de sacerdotes levitas, porque ya te dije que esto no lo puede hacer, por eso aclaré, ¿verdad? Que esto no lo puede hacer cualquiera, cualquiera, porque es un rabino. Ah, sí, yo soy rabino, yo lo voy a hacer. Incluso el rabino que es rabino realmente sabe que él no lo puede hacer, sabe que es algo exclusivo para la tribu de Leví. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, ellos están en un predicamento, ellos están en un gran problema. No hay templo. ¿Y cómo van a cumplir entonces este estatuto perpetuo? Están en maldición. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Aquí va, ¿verdad? Como el, la salida, por decirlo así. La salvación. Aquí va la salvación. Claro. Fíjate bien. Eh, los judíos, los israelitas, todavía están esperando al Mesías. Claro. Pero el Mesías ya vino. Entonces, Jesucristo se levantó como un sumo sacerdote
pero que no era de la tribu de Leví. Jesucristo es ahora el sumo sacerdote. Y el templo ya no es el templo que está acá, sino que el templo es el que está allá en el cielo. ¿Ok? Ese es uno. Otro, aquí va lo siguiente. Hay una diferencia. Y aquí es donde toma mayor peso y mayor importancia y mayor poder la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un antes y después, y hay una diferencia entre el antes y en el ahora, y la diferencia es la siguiente. Antes de Jesucristo, antes de Jesucristo, todos estaban sometidos, todos los israelitas, ¿verdad? No todo el mundo. Y esto, como ya dije, era exclusivo para ellos. Todos estaban sometidos a esto. Todos los israelitas. Todos tenían que ir y hacerlo ahí en ese templo. Cuando viene Jesucristo, cumple toda la ley y Él es lleno de Espíritu Santo. Él resucita a los muertos, sube al cielo y Espíritu Santo desciende. Ahí hay un cambio de sacerdocio. ¿Ok? Entonces, aquí pasa lo siguiente. Aquí dice que en el versículo 22 que todo lo que el inmundo tocare será inmundo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos ahora a lo que ha pasado en este tiempo y la importancia de la venida de Jesucristo. Quiero que te vayas, por favor, a, nos vamos a mover del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos a ver Marcos 5:35. Ahorita vamos a ver la importancia de la muerte y resurrección de Jesucristo y el predicamento o el problema en el que están los hermanos hebreos, judíos, al no recibir a Jesucristo como su Mesías. Marcos 5:35. Marcos 5:35. ¿Ya lo tienes? Lo tengo. Ah, ok. Ok, dice. Ahora, fíjate bien, tenemos que Jesucristo no era de la tribu de Leví. Ya sabemos, ya que dimos ese entendimiento, ¿verdad? Jesucristo no era de la tribu de Leví. Y Jesucristo no era un rabino reconocido, pero sí lo reconocían como rabino, pero no oficialmente, como un maestro, ¿verdad? Pero no era algo oficial que los rabinos de aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo lo reconocían. No era algo oficial, lo reconocían, pero no oficialmente. ¿Ok? Entonces aquí va, fíjate bien. ¿Será que Jesucristo conocía la ley? Sí. Tuvo que haberla conocido, ¿verdad? ¿Y por qué es que viene él y en lugar de huir de los muertos, porque él sabía que al estar en contacto con los muertos, al estar en contacto con los muertos, él iba a ser inmundo, ¿verdad? Claro. Y tenía que venir un levita y orar por él al tercer día, pero mientras él estuviera inmundo, iban a ser 7 días, él no podía estar tocando cualquier otra cosa porque iba a ser inmunda cualquier otra cosa que tocara, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en San Marcos 5:35 que dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahí reconocieron que era un maestro, ¿verdad? Que era un rabino. Le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al rabino? Entonces, ¿sabían todas estas personas que fueron a llamar a Jesucristo? ¿Sabían todos los escribas, todos los fariseos, todos los que querían poner en mal a Jesucristo, todos los que lo criticaban? ¿Conocían ellos la ley? Absolutamente. Todos conocían la ley. Y esa era una ocasión para inculpar a Jesucristo, esa iba a ser una ocasión para hacerlo ver mal, esa iba a ser una ocasión para hacer ver que él había quebrantado la ley. ¿Por qué? Porque él iba, no se fue a lo contrario, ¿verdad? Sino que él iba a tocar al muerto. Entonces todos ya pensaron, ¿verdad? Todos los sacerdotes, todos los levitas, todos los escribas, todos los fariseos dijeron, aquí vamos a cachar a Jesucristo porque él va a ir a tocar al muerto. Y todos sabemos aquí que si toca al muerto, él va a estar inmundo por 7 días y todos sabemos aquí que lo que él toque
va a estar inmundo. Así que ya no va a poder estar orando, ya no va a poder andar sanando, ya no va a poder andar ministrando, va a tener que apartarse. Y si no lo hace, entonces le echamos la ley. Entonces tenemos aquí un Jesucristo que en lugar de huir, en lugar de apartarse, en lugar de, digamos, entre comillas, ¿verdad?, cumplir la ley, viene y va. Y dice, vamos a leer todo, y dice que, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Fíjate, fue un rabino, un conocedor de la ley, fue un conocedor de la ley el que fue a llamar a Jesucristo. No fue un ignorante, dice que el principal de la sinagoga, o sea, para que una persona llegue a ser principal de una sinagoga, tuvo que haber leído la Biblia, y él tuvo que haber leído esta parte donde decía que el que tocare cadáver será inmundo por 7 días. ¿Verdad? Ok. Entonces dice, eh, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, o sea, solo tres de sus discípulos. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Ok? Y dice que se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, Jesucristo se fue y hizo lo contrario, ¿verdad? O sea, hizo lo que no debería hacer, hizo lo que la ley decía que él no tenía que hacer. Ahora vamos a leer otro caso similar, Lucas 7, 11, 17. Lucas 7, 11, 17. a ver, Lucas 7. Lucas 7, 11. Lucas 7, 11, 17. Me dices cuando ya lo tengas. Sí, 11:17, sí. Ok. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Aclara, ¿verdad? Aclara que el hombre estaba muerto, ¿verdad? O sea, ahí Lucas tenía que aclarar para que quedara claro lo que él estaba haciendo. Y dice: hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, volvemos, ¿verdad? ¿Será que sabían todos? ¿Será que conocían todos la ley? Esto es algo que todo el mundo sabía. Claro. Tú y yo no lo sabíamos. Ningún evangélico, ningún cristiano, ninguna persona que viene y acepta a Jesucristo se enfoca o lee las leyes y los mandamientos, mucho menos entiende lo que estaba pasando acá. Mucha gente viene y lee la historia de la niña, la hija de Jairo, que fue resucitada, y dicen: wow, gloria a Dios, aleluya, pero no entienden la magnitud de la situación
que estaba sucediendo en ese momento y lo contradictorio, por decirlo así, o lo que Jesucristo estaba haciendo, que era romper una ley o ir en contra de leyes ya establecidas delante del pueblo y leyes que todo el mundo conocía. O sea, él iba como así, bien rebelde, por decirlo así, ¿verdad? Él era un gran rebelde. Y en lugar de cumplir la ley, él venía y hacía todo lo contrario, entre comillas, ¿verdad? A lo que ellos habían sido enseñados. ¿Y quién iba a orar por Jesucristo? ¿Quién lo iba a limpiar? ¿Verdad? Entonces, allá en el libro de Números, leímos una parte que decía que el que estuviera inmundo iba a hacer inmundo todo lo que tocare, ¿verdad? El que fuera inmundo iba a ser inmundo todo lo que tocare. Ahora, cuando Jesucristo tocó al leproso, la lepra no se le pasó a él, sino que el leproso fue sano. Cuando Jesucristo cuando la mujer que tenía el flujo de sangre entró en contacto con Jesucristo, a Jesucristo no le vino un flujo de sangre, sino que la mujer que tenía el flujo de sangre fue sanada. Cuando Jesucristo entra en contacto con los muertos, Jesucristo no se vuelve inmundo, sino que vemos que el muerto viene a vida. Entonces la ley dice que el que fuera inmundo, todo lo que tocare iba a ser inmundo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace o qué es lo que capacita o qué es lo que provoca que Jesucristo, cuando toca algo, no se vuelve como lo que tocó, sino que lo que tocó, en lugar de ser inmundo o en lugar de seguir así como estaba, es regenerado, es sanado, es renovado? Y ahí es ahí la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿ah? Ajá. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Y cuál es la diferencia entre aquel tiempo y el nuestro ahora? ¿Y cómo esto aplica a tu vida en este caso? Aquí vamos. Claro. Aquí vamos, ¿verdad? Que eso es lo que venimos a esta clase. Entonces aquí vamos. Ah, Jesucristo primeramente fue bautizado en el agua y luego Jesucristo recibió a Espíritu Santo. Y Espíritu Santo permaneció en él. Entonces, tenemos espíritus inmundos y tenemos Espíritu Santo. El espíritu inmundo hace inmundo todo lo que toca y Espíritu Santo santifica, vivifica, regenera, restaura, renueva todo lo que toca. ¿Por qué? Porque es una ley. Así como lo inmundo hace inmundo todo lo que toca, también lo que es santo santifica, da vida, regenera, restaura, renueva todo lo que toca. Entonces, lo inmundo no hace inmundo a lo santo. Lo inmundo sí puede hacer inmundo a lo muerto o a lo que no tiene vida o a lo que no tiene Espíritu Santo, pero lo inmundo no puede hacer inmundo a lo que está ya santo. Entonces, por eso es que cuando Jesucristo tocaba al leproso, la lepra, que era una inmundicia, que era un espíritu inmundo, no se le pasaba a él, sino que el leproso era sanado. Cuando tocaba al muerto, él no quedaba inmundo, sino que el muerto era vivificado, venía a vida. ¿Pero por qué? Porque él tenía a Espíritu Santo. Entonces, en nuestro caso, en el caso nuestro, igual que Jesucristo, nosotros no hemos recibido una medida diferente de Espíritu Santo, sino que la medida que nosotros recibimos de Espíritu Santo es la misma medida que recibió Jesucristo. Por lo tanto, ninguna cosa inmunda que yo tocare, que tú tocares, ningún muerto, ninguna cosa inmunda que tenga brujería, que tenga hechicería, que tenga santería, que tenga una maldición, que tenga una enfermedad, que tenga una lepra, o que tenga algo que tenga algo que sea de las tinieblas, sea lo que sea, mientras tú tengas Espíritu Santo, mientras yo tenga Espíritu Santo, no va a dañarme, no va a hacerme nada, no me va a hacer a mí inmundo, sino por el contrario,
Yo voy a santificar, no por quien yo soy, no porque yo soy cristiano, no porque yo soy pastor o profeta, no, sino por Espíritu Santo que está en mi vida, porque la medida que yo recibí no es diferente ni más pequeña que la que Jesucristo recibió. ¿Sí? Entonces, automáticamente, no tengo que yo esperar ni 3 ni 7 días para ser purificado y no necesito yo una vaca, ni necesito una agua que venga y me la rocíe un levita, porque yo ya tengo Espíritu Santo. Espíritu Santo es quien santificaba esa vaca. Espíritu Santo santificaba esa agua. Entonces yo, al no tener Espíritu Santo, tenía que acudir a un levita, tenía que acudir al tabernáculo, porque solamente a ellos había sido dada esa unción, que fue trasladada de Moisés a Aarón y de Aarón a sus descendientes. Solamente para ellos era esa unción. Pero después de la muerte, resurrección de Jesucristo, dice que Jesucristo subió, la palabra dice que Jesucristo subió y Espíritu Santo bajó. Entonces Espíritu Santo bajó y se ha posado sobre nosotros. Entonces el Espíritu que purificaba la vaca, que purificaba el agua, ahora ya no, yo no necesito ir donde un levita, sino que yo tengo ya Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces yo, ni tú, ni ninguna persona que tenga Espíritu Santo Vale. necesita eh, esperar 7 días para ser purificado porque instantáneamente tú eres purificada. ¿Entiendes? Entonces, si tocas a un muerto, la inmundicia del muerto no se te va a pasar a ti, sino que instantáneamente, en el momento, en el segundo exacto, mientras tú tengas Espíritu Santo, ¿verdad? Yo quiero aclarar eso también. Mientras tú tengas Espíritu Santo, y en el momento que tú toques un muerto o alguien que se acaba de morir o lo que sea, en ese mismo instante, en ese mismo segundo o milésima de segundo, tú eres purificada. ¿Por qué? Porque la inmundicia no puede, el espíritu inmundo no puede hacer inmundo Espíritu Santo, es imposible. Entonces automáticamente tocas el muerto y automáticamente, perdón, cuando tocas el muerto, automáticamente tú eres ya purificada y santificada. Porque tu sumo sacerdote es Jesucristo, que está en el tabernáculo del cielo. Eso es lo legal. Y eso fue que descendió Jesucristo al infierno a quitarle las llaves al diablo de las puertas del infierno y todo el poder legal sobre la muerte. Entonces, ahora que Jesucristo está allá arriba en el tabernáculo, siendo el sumo sacerdote del tabernáculo, y Espíritu Santo está aquí en la tierra, entonces eso es lo que da a nosotros, nos da a nosotros el poder legal para no ser inmundos. Entonces, es ahí, ¿verdad? Es ahí la importancia de la venida de Jesucristo. Porque lo que tú y yo, ese derecho, esa bendición, por decirlo así, ese tesoro, eso maravilloso de ser eh, automáticamente limpiados por Espíritu Santo, es algo que no tienen los hebreos. No lo tienen porque no han recibido a Jesucristo como su Mesías. Así es. ¿Entiendes? Entonces, para ellos está tremendo, pero para mí no. Oh, Para ellos está tremendo porque ¿cómo pueden ellos hacer cumplir esta ley si no hay tabernáculo? Si no hay levitas, si no pueden matar vacas. Eso fue un claro. espectáculo en este tiempo, ver allá en una cámara en vivo a los israelitas matando miles y miles de vacas, miles de ovejas, Claro. todos los días, Sí, sí. en un tabernáculo, pero como no lo hay, entonces, Claro. ¿y ellos? Qué duro, qué difícil debe ser para la persona que conoce la ley el no poder ejercitar, el no poder vivir esa ley. Porque no hay ni sumo sacerdote, no hay levitas, no hay un templo, no hay un lugar donde hacer eso. ¿Entiendes? Entonces, es ahí, ¿verdad? La importancia de Jesucristo. Entonces, esta revelación, eso que yo te estoy diciendo ahorita, es algo que no les ha alumbrado el entendimiento a ellos en todos estos 2000 años. No les ha alumbrado el entendimiento. Y al no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, no están cumpliendo la ley.
al no claro. aceptar a Jesucristo como su Mesías. Ellos no están cumpliendo la ley. Ujú. Es algo, o sea, si nosotros vemos el peso de lo tremendo que es que para ellos sea un estatuto perpetuo y que no lo puedan cumplir, qué confusión más grande y más tremenda para el pueblo de Israel la que están pasando. ¿Será que creen ellos que Dios los ha abandonado? Y aún así se van al muro de los lamentos a orar y todo eso. ¿Qué es lo que ellos piensan? Porque hay una verdad que ellos no aceptan, hay una verdad que ellos no pueden ver. Entonces, el estar en ese cautiverio mental con esas vendas, los hace ser esclavos de la ignorancia. Entonces, están pereciendo por falta de conocimiento, de entendimiento. Y aún así, estando ellos en esa rebeldía, por decirlo así, en esa obstinación de su corazón, Dios los protege y la Biblia dice que Israel es el pueblo amado de Él. Aún estando ellos en esa obstinación y en esa rebeldía que están de no reconocer a Jesucristo como su Mesías. Y lo podemos ver porque ellos quieren construir un tercer templo. Y están ahí, que lo quieren construir y que lo van a construir. Y todo el mundo está feliz. Muchas religiones, muchos cristianos, muchas denominaciones están felices porque van a construir ese templo, pero eso es una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque ya hay un sumo sacerdote, porque ya hay un templo y no es el que está acá. Claro. Entonces es una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo lo contrario de lo que Él dice, de lo que Él ya estableció, de lo que ya se cumplió. Entonces, toda una nación quiere hacer su voluntad o quieren que Dios haga la voluntad de ellos cuando la voluntad de Dios ya se hizo, pero no a la manera de ellos, sino a la manera de Dios. Así es. ¿Entiendes? Entonces, Sí, qué sí. duro y qué tremendo, ¿verdad? O sea, si lo vemos ya con este entendimiento, lo que ellos están pasando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia, por darnos esta revelación, por abrir nuestros ojos, por quitarnos la venda y por entender que Jesucristo es el sumo sacerdote y que toda esta ley que ellos no pueden cumplir se cumple al yo tener a Jesucristo como mi Mesías y como mi sumo sacerdote y que Espíritu Santo venga a mi vida y me purifique. Porque igual, ¿verdad? Como cuando Jesucristo entraba en contacto con los muertos, Él no se murió ni se enfermó, sino que Él se mantuvo santo, ¿verdad? Se mantuvo sano y vivo. Igual lo mismo aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos recibido una medida diferente de Espíritu Santo, sino la misma medida. ¿Amén? Entonces, eso, mira, eso te lo acabo de resumir así, al punto, porque aquí podemos habernos ampliado más, pero no, ¿verdad? Yo quería ir realmente al punto de la enseñanza para que quedara claro. Ahora dime tú, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, en ese sentido ya no. En ese sentido, para nada. No, no. En ese sentido, no. Tengo una pregunta, pero bueno, que creo que ya te la hice hace tiempo, que no me acuerdo de la respuesta, pero bueno, que tampoco creo que tenga importancia, porque tiene que ver